Porque las grandes historias merecen ser contadas. Porque el arte, la cultura y el talento nos inspiran. Porque detrás de cada éxito hay un camino que descubrir. Llega el espacio donde todo esto cobra vida. Desde la televisión hasta la radio, con una trayectoria que la convierte en una de las periodistas latinas más influyentes de España, ella es Cristina Bolívar. Esto es Hablemos de Todo. Sean bienvenidos y qué gusto saludaros nuevamente a través de la señal de la Radio Catalana de la Cultura y el Deporte, 106.9 FM. Yo soy Cristina Bolívar y tenemos una hora cargada de entrevistas interesantes, porque en tiempos en los que vivimos, en una sociedad que, cada vez se enfrenta a más diagnósticos, pero que en el fondo realmente son pacientes que no se sienten escuchados. Hoy por hoy, el estrés se ha vuelto prácticamente una rutina de vida y las personas se han acostumbrado a decir estoy bien cuando realmente por dentro no lo están. Hoy vamos a hablar de algo realmente incómodo pero profundamente necesario. Puede quizás una conversación con un médico, con un especialista, salvar o ayudar a un paciente más de lo que logramos imaginar. Para hablar de este tema tan maravilloso, tengo al doctor Ignacio Salvi. Bienvenido, Ignacio. Gracias, ¿Cómo Cristina. estás? Para mí un placer. Bueno, emocionado de la entrevista. Y Nacho, para los que ya te conocemos también. Sí, me gusta más Nacho siempre. Es como más confianza y yo creo que sí tenemos que sentirnos todos. Nacho, hay una historia muy bonita detrás porque también eres un inmigrante que llega a España desde la ciudad de Venezuela, o mejor dicho, desde Venezuela, nuevamente a conectar con tu profesión y a valorar un poquito lo que está sucediendo hoy por hoy con los pacientes también. Sí, es correcto. A ver, yo me vine, ya tengo 16 años aquí. Durante esos 16 años ha sido bastante fuerte, pero al mismo tiempo bastante bonito. Todo este proceso migratorio tiene su historia, como siempre, pero también tiene sus heridas y te enseñan a ver la vida de una manera diferente. No es fácil comenzar de nuevo, como lo dicen tantas veces, como es, reinvéntate, comienza de nuevo, sí, pero ya llevas 30 años de vida, ya tienes una carga emocional, ya tienes responsabilidades, etcétera. Y entonces no es fácil, pero siempre existe la manera. Nacho, hay un momento en el que tú como médico observas la medicina tradicional y sientes también desde tu hacer que algo tiene que cambiar. Correcto, a ver, hoy en día verdaderamente veo con preocupación y desde hace muchos años que lo que se hace en la atención primaria principalmente es sacar pacientes. No es atenderlos verdaderamente, sino es sacar trabajo. De hecho, ya está estipulado, por ejemplo, en la sanidad pública, que una primera visita te vale, son 15 minutos y una segunda visita son 7 minutos, una visita de seguimiento. Verdaderamente para un médico y mucho menos para un médico de cabecera, si entendemos el concepto de médico de cabecera, no es suficiente tiempo para poder comprender quién está delante de nosotros. Lo mismo pasa en la sanidad privada. Es cuestión de sacar trabajo porque se ha vuelto la medicina sencillamente una empresa más que lo que tiene es que rendir frutos. Tú, Nacho, desde tu perspectiva también como médico y lo que vemos hoy por hoy, observas que las personas se han vuelto más mecánicas, que hoy podríamos decir que estamos más funcionando, despertando, comiendo, saliendo a trabajar, volviendo, que viviendo realmente. Totalmente. Yo pienso que estamos hoy en día desconectados. No solamente es porque así nos los pide la sociedad, sino porque ya nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera. Vivimos en un automático en donde hemos perdido toda la conexión con nuestro ser, con nuestro interior, con la vida verdaderamente. Yo creo que no nacimos para este tipo de ritmos. Sí. No puede ser todo el tiempo trabajo, obligaciones, redes sociales, exigencias de los que te rodean. Yo creo que tenemos que pararnos un poquito y empezar a ver cuál es nuestro propósito en la vida, cuáles son las cosas que verdaderamente nos hacen reír y sentir. Porque estamos muy por encima, vivimos en lo superficial, vivimos en las marcas, vivimos en alcanzar ciertos estándares que nos exige la sociedad
y que no nos dejan verdaderamente descubrir quiénes somos. Hay una frase muy poderosa que tú dices, Nacho, y es que muchos pacientes no necesitan solamente un diagnóstico, necesitan sentirse escuchados. Y esto me recuerda un poco a ese objetivo con el que nació el médico de familia, ¿no? Correcto. Que era el médico que te conocía de cerca a ti y a tu familia y que ya sabía tu historial, quiénes éramos, qué nos pasaba, qué nos ocurría, cuáles eran nuestras afecciones, si nos habíamos caído, si habíamos tenido una fractura. Es así. Yo creo que el médico, si verdaderamente te conoce, desde que ve tu nombre en la pantalla o desde que te ve entrar por la puerta, sabes qué te está pasando. Y eso verdaderamente debería ser un médico de familia o un médico de cabecera. Un médico que, más allá de ser médico, es un confidente, es un amigo, es una persona de confianza, que cuando tú entras a su despacho te sientas en un lugar seguro para abrirte y verdaderamente poder conectar. Esto hoy en día lamentablemente se ha perdido. Esto se ha perdido y yo creo que es muy clave lo que tú dices y a dónde quieres enfocar también la medicina, porque realmente hoy por hoy los casos de estrés, de ansiedad, la tristeza, la soledad, el duelo, el desarraigo, son sentimientos que usualmente tú vas donde algún especialista y hablarle del duelo porque has emigrado no te lo va a entender mucho, ¿no? Pero ciertamente estas emociones influyen en la salud de una persona. Es correcto. A ver, siempre hemos dicho, la mente domina el cuerpo. Con lo cual, si no solamente es tu mente, es un equilibrio completo en donde sí, hablamos de alimentación, hablamos de probióticos, hablamos de ejercicios, Sí. de vida sana, de diversión, de círculo social, pero verdaderamente, ¿qué es lo que hay? No solamente en tu mente, sino también en tu corazón. Porque lo que hablábamos de la superficialidad. Somos personas, somos como quien dice, somos gentes, pero no, somos almas también. Sí. De carne y hueso, que sí, podemos tener patologías, pero tenemos que ver verdaderamente de dónde vienen esas patologías. Y hoy en día, ese ritmo de vida que nos han enseñado a llevar y que nosotros mismos hemos aceptado como tal, no nos deja conectar, lo que decíamos al principio. Con lo cual siempre vivimos por arriba, hasta que el cuerpo empieza a fallar, Sí. porque pierdes por completo el equilibrio. Sí. Se perdió la armonía verdaderamente y empieza tu cuerpo a manifestar cosas. El gran error y el gran problema es que primero, si ya nos hemos acostumbrado a vivir en automático, nunca nos vamos a dedicar unos 5 minutos para ver verdaderamente qué es lo que está pasando conmigo. Si verdaderamente el síntoma que tengo es real o puede que no sea. Sí. Eso por una parte en cuanto al paciente, pero es que por parte del médico que está en esa atención primaria, que necesita sacar trabajo porque tiene 30 más en la lista, Es cierto. va a tapar el diagnóstico. Va a tapar el diagnóstico porque sencillamente te va a dar el remedio rápido. Sí. O sea, el paracetamol, el analgésico, el ansiolítico, pero verdaderamente estoy haciendo un diagnóstico de dónde viene, de dónde vienen estos síntomas que me está refiriendo esta persona. No. ¿Por qué? Porque veo un cuerpo con X síntomas, te pongo X medicación y así resuelvo el problema y todos contentos. Pero lo que estamos haciendo es crear un bucle que verdaderamente aumenta más la cantidad de pacientes, porque son pacientes que no se resuelven, porque no hemos llegado a la raíz de los problemas. No todos los problemas vienen no todos tienen origen emocional, una faringitis o una amigdalitis, tienes placas, necesitas el antibiótico. Pero si vemos que, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas actuales, un 40% de las consultas de atención primaria tienen un gran componente emocional o son puramente emocionales. Ya. Y ahí está la preocupación y que de esto nadie es inmune. Porque esas mismas estadísticas te dicen que un 40 hasta un 60% del personal sanitario también padece los mismos síntomas. Es muy cierto. Y entonces ahí es cuando nos vamos o sea, no nos podemos tratar todos entre locos, no. Sí. Yo creo que tenemos que tomar una pausa y verdaderamente empezar a ver qué es lo que estamos haciendo. O sea, la medicina nació del arte del servicio al otro, ¿sí? Entonces, verdaderamente me estoy preocupando yo por ti, me estoy preocupando porque tú estés bien, me estoy dando el tiempo para conocerte o sencillamente estoy tratando un síntoma. Oh, tremendo. Hay un concepto que abordas, Nacho, y es este de el acompañamiento emocional del paciente. Sí. ¿A qué te refieres cuando hablamos de este término? Que es más de lo mismo de lo que venimos hablando. Muchas veces los pacientes consultan por X o Y
pero muchas veces consultan por el abecedario completo. Ya. Entonces, me duele la cabeza, pero también me duele la rodilla, pero a veces no me siento bien y me siento decaído o me siento mareado. Vamos a ver, ¿qué pasa contigo? ¿Ok? Claro, son muchas cosas que traigo para decir Claro. que tengo, pero... ¿Y qué pasa? Que nadie me entiende. ¿Y qué pasa? Que mis amigos me dicen, venga, va, no pasa nada. No nos tomamos el tiempo para verdaderamente conocer a quien tenemos delante, y el paciente no se siente comprendido, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de medicina con acompañamiento emocional, lo que te quiero decir es, venga a mi consulta que te quiero escuchar y te quiero conocer. Y quiero que te sientas en confianza y quiero que te sientas en un lugar seguro, porque en ese mismo ritmo de vida, en una sociedad tan exigente, a nadie se le permite ser frágil. Sí. Con lo cual, a pesar de que hoy en día están más aceptadas las terapias psicoemocionales, todavía sigue siendo tabú. Y al paciente le cuesta mucho saltar al psicólogo o saltar al psiquiatra, Es porque cierto. nadie quiere que lo tilden de loco, nadie quiere que lo tilden de minusválido, pero es que no solamente no quiero que me tilden, sino que yo tampoco me quiero sentir mal. Claro. Y yo creo que todos tenemos derecho en este largo camino de la vida, todos tenemos derecho a quebrarnos. Y yo siempre digo, quiébrate, date la posibilidad de romperte por dentro, porque cuando estás en el foso, cuando estás roto por completo, solamente te queda una opción, y es volverte a construir. Claro. Pero para poderte construir de nuevo, te tienes que conocer y te tienes que replantear qué es lo que quieres de la vida. ¿Cuáles son los objetivos que quieres alcanzar? ¿Qué es verdaderamente lo que te satisface o lo que te disgusta? Y necesitas acompañarte. Necesitas que te acompañen para que verdaderamente esta vez lo hagas bien. Y si no lo haces bien, no pasa nada. De los errores siempre se aprende. Pero necesitas que una persona que esté allí, que ya haya tenido la formación, la experiencia, para saber que tus errores son normales, que las recaídas son parte del proceso, Sí. te pueda orientar para que en todo momento te sientas con un poco más de seguridad en el camino a seguir avanzando y a seguir sanando. No nos tomamos el tiempo para conocernos verdaderamente. Todo aquello que dicen de abraza tu dolor, tu niño interior, tus traumas infantiles, eso está allí. Y mucha gente bromea con esto. Pero ¿te has tomado el tiempo verdaderamente para saber de dónde vienes? Es una gran pregunta esta. Doctor Ignacio, si pudiésemos explicar un poco qué cambia o cuál es la diferencia de tu consulta a aquellas consultas convencionales a las que vas a un médico y te dice cómo te llamas y si acaso también por el ritmo en el que llevan, pues muchas veces apenas levantan la mirada para preguntarte el nombre y después ya no te miro más. Allí es donde no me gusta. Cuando empezaste la entrevista me decías Ignacio Salvi o Nacho. Nacho. ¿Por qué? Porque quiero esa confianza del paciente. Quiero que nos conozcamos. Respetando las posiciones de cada quien. Yo soy el médico tratante y la persona será el paciente, respetando los límites en horarios, etcétera, etcétera. Pero dando tiempo para que tú te expreses de verdad. Aparte de eso, a mí lo que me ha llevado a este tipo de cosas no solamente es ver cómo está el panorama y ya, sino que yo dentro de mi carrera muchas veces he sido paciente. Sí. Y he sido un paciente que verdaderamente se ha sentido solo, que se ha sentido perdido por completo. Entonces, no solamente tengo la formación de medicina, en donde si hace falta alguna receta, pues ahí está, aparte de los conocimientos de neuroanatomía, bioquímica, etcétera, etcétera, sino también que he sido paciente emocional. Entonces, hay una experiencia personal, es decir, yo he estado allí, de ese lado en que está el paciente y te puedo comprender. Y finalmente ya me terminé formando como coach y claro, he tenido otras estrategias que han sido súper importantes porque no es fácil acercarse a alguien sin saber cómo hacerlo. Ignacio, Nacho. Por favor. Nacho, ¿cómo has visto que puede o cómo has visto que ha mejorado la vida de un paciente que ha venido a tu consulta con X situación y que a través de este método ha tenido un cambio interesante en su vida también? Verdaderamente lo he visto con muchísima satisfacción y a veces es hasta increíble, porque solamente el hecho de que el paciente sepa que no está solo y que hay alguien que le cree lo que está contando y que aparte de eso, que apuesta por su bienestar, es muy sanador. Sí. Y te diría que puede llegar a ser el 90% de la curación en cuanto a todo.
No es fácil para un paciente que está sintiendo todo el tiempo que se ahoga o que no puede dormir o que se levanta de la cama a medianoche sin saber el por qué. No es fácil saber, no es fácil afrontarlo, no es fácil contarlo en una consulta de atención primaria, ni siquiera también muchas veces con los especialistas. Y luego que están en mi consulta, lo habitual es que lloren, que se desahoguen, les permito ese tiempo, porque el llanto es sanador al 100%, sí. Y lo único que les pido es el compromiso de continuar durante las consultas, de ser sinceros en todo momento y sobre todo de que me digan qué es lo que quieren o qué es lo que ellos creen que necesitan de mis servicios. Nacho, yo estoy encantada porque creo que es lo que el paciente hoy por hoy necesita, ¿no? Esa cercanía, ese médico que te escucha de cerca, con atención y que también siente esa situación que está viviendo el paciente y que juntos quieren trabajar por la salud o la recuperación real de ese paciente. Ignacio, aparte de la consulta que tienes, yo también vi que si es una persona que está en su domicilio, o sea, ese servicio de poder ir hasta donde está el paciente, también lo tienes. Sí, sí. La idea, a mí la telemedicina me gusta poco. Sí, es verdad que resuelve mucho porque todos vivimos ajetreados y es más fácil coger el móvil o el ordenador, conectarnos y en un segundo ya está. Pero precisamente en esto de brindarle al paciente una mejor atención, en esto de conocer al paciente, si el paciente está en su casa, tranquilo, pautamos una hora, me desplazo hasta allí sin ningún problema. Qué bonito. Y hablamos todo el tiempo que quiera. Y si está la mamá, si está el perro, si está quien sea, para mí no es un problema. Más bien me da muchísima información en pro de poderlo ayudar. Entonces, yo tengo 6 años ya haciendo medicina a domicilio, principalmente como atención primaria, urgencias, etcétera, derivaciones. He trabajado en ambulancias, en traslados y tal. Pero dije, ¿pero por qué no? ¿Por qué no te llevo la consulta hasta tu casa, que es tu lugar seguro? Me encanta. Y ahí estamos y allí lo hablamos y te sientes como en tu casa, nos tomamos un café, lo hablamos tranquilamente y si alguien del círculo familiar quiere opinar algo más, pues bienvenido sea. Es volver al génesis, ¿no? A humanizar nuevamente la medicina. Es que es allí. Vemos tanto sufrimiento, los médicos, los sanitarios en general, que como medida de prevención, de una manera innata, inconsciente totalmente, vamos bloqueando mucho los sentimientos. Sí. Entonces, a ver, desde el inicio, cuando aprendemos anatomía viendo cadáveres, entonces ya esto te quiere decir que... Frío. Exactamente. Entonces, en muchas situaciones tienes que tener mucha sangre fría. O sea, sí. La sangre no te puede asustar. Sí. Pero lo vemos tan a menudo que nos vamos volviendo de piedra. Sí. Entonces, la empatía, la humanidad del sanitario se pierde en la mayoría de los casos. Sí. Si además tienes unos jefes, ya digamos a nivel administrativo, etcétera, etcétera, que te están obligando a cumplir con ciertos objetivos de tiempo, de medicación y de salida de ese paciente de un box, pues entonces estamos mal. Claro, así es. Estamos mal. Ignacio, si hay alguien que nos está escuchando, que también necesita ese médico cercano, que va más allá de la medicina tradicional y que tiene el tiempo para escuchar al paciente realmente y volver a ese génesis del médico de cabecera, del médico cercano, del médico familiar, ¿dónde la gente puede ponerse en contacto contigo? Se pueden poner en contacto a través de mi link de Doctoralia, a través de mi cuenta de Instagram también, en donde aparece mi número telefónico. Podemos agendar una visita. Y con mucho gusto yo estoy a la orden, de verdad. Estoy a la orden. Si que el lunes a viernes no puedo por el trabajo, etcétera, pues un sábado o un domingo planificamos la visita y ya está. Si es que al final lo importante, yo creo que lo importante verdaderamente es la vocación. Así y la vocación es ayudar al otro. O sea, siempre he pensado que el único mandamiento real, llámalo de Dios, del universo o de la Pachamama, da igual. El único mandamiento real es el amor. Qué lindo. Y la manera tenemos que dar amor no solamente o sea, si quiero dar amor en lo que hago, en mi profesión, que soy médico, tengo que darle amor a mis pacientes. Así es. Que se sientan acompañados y sobre todo que entiendan, o sea, que no sientan la vergüenza de tengo ansiedad o tengo una adicción o soy emigrante o no tengo dinero. Porque resulta ser que lo que me puedas contar, ya yo he estado ahí. Me encanta. Siempre he dicho que yo durante un tiempo
caminé con el demonio en el infierno de su mano. Pasé por unos malos momentos, unas muy malas épocas de mi vida y aquí estoy. A veces hay que conocerlo. Correcto. Para tener entonces ese testimonio y esa fuerza para cuando llega alguien. A veces hay que destruirse por Sí, dentro. así es. Y yo quiero acompañar en el camino a todas esas personas que hoy se sienten que no saben para dónde van, que tienen un montón de síntomas y tienen muchos años detrás de médicos que no han dado con ese diagnóstico. Yo quiero que vengan a mi consulta, que se sientan en confianza, que me cuenten el qué y que nos pongamos manos a la obra. Me ha encantado. Nacho, qué gusto tenerte con nosotros. El placer es mío, Cristina. Gracias. Ya volvemos con más. Y uno de esos temas de los que nos encanta hablar, y por supuesto, qué lujo poder hablarlo junto a una persona que viene desde el inicio también de la medicina estética en esta nueva etapa donde no solamente hablamos de una medicina estética que quiere rellenar, sino que va más allá. Abordamos el tema de regenerar. Para ello, tenemos a la doctora cirujana plástica, especialista en medicina estética, la doctora Cristina Villanueva, que ya la hemos tenido con nosotros y que es verdaderamente un lujo tenerla aquí, doctora. Bueno, muchas gracias, Cristina, un placer para mí estar aquí. Doctora, nosotros encantados de hablar de este tema tan interesante realmente y también poder tener la oportunidad de abordarlo contigo, que vas muchísimo más allá y que tratas que el paciente pueda entender realmente el génesis de cada tratamiento, hablar del cuidado de la piel. Doctora, ¿cómo ha cambiado hoy por hoy también la medicina estética desde aquel momento en el que tú estabas llevando adelante la cirugía plástica y comenzaba también a hacer el acompañamiento de la cirugía plástica? A ver, ha cambiado tanto que no sé si podría explicarlo brevemente. ¿Eh? Realmente ha cambiado muchísimo porque primero que ha pasado de ser una especialidad denostada, que era como, bueno, tú haces medicina estética. No se entendía mucho. No se entendía mucho. A que ahora todas las especialidades quieren hacer medicina estética. Es totalmente cierto. Empezando por ahí. Sí. Esto, digamos, de cara a la profesión. Y de cara al paciente y... Ha cambiado muchísimo también porque primero sabemos muchísimo más, tenemos muchos más tratamientos, tenemos un gran respaldo científico porque durante todos estos años pues, se ha ido publicando, se ha ido viendo los tratamientos y bueno, hemos avanzado un montón, ¿no? La medicina estética ahora pues está a nivel de cualquier otra especialidad y todo, pues claro, tenemos que cuidarla porque también sabemos que tenemos mucho intrusismo en esta especialidad. Y es un poco uno de los problemas que tenemos ahora, ¿no? Pero realmente el avance ha sido, bueno, espectacular, tanto en las técnicas como en los productos, como en la aceptación de la sociedad de la medicina estética, ¿no? La medicina estética ha pasado a ser como parte de un cuidado, del cuidado personal que podemos tener cuando nos estamos cuidando, como puede ser la dieta, el ejercicio, o sea, del autocuidado, ¿no? A mí me encanta, doctora, porque tú siempre enlazas o anclas la medicina estética acompañada también de lo que tiene que ver la alimentación, de entender el medio ambiente, de comprender muchos factores que realmente no son externos, porque a veces creemos que estamos fuera de este sistema, sí. ¿no? Bueno, porque la medicina estamos un poco acostumbrados a separar todas las ramas, ¿no? El riñón, el no sé qué, y al final nosotros somos un todo. Entonces también la medicina estética siempre decimos, bueno, tratamos, pues por ejemplo, el envejecimiento 360. ¿Qué quiere decir esto? 360 quiere decir que miramos un poco todo, la calidad de la piel, todo. Y no podemos desligar tampoco que lo que tú decías, ¿no? Que una paciente que no come bien, que no se cuida, que se expone al sol, todo, pues lógicamente los resultados no van a ser los mismos y también el estado de ánimo influye y la temporada que esté pasando la paciente y muchas veces a mí mis pacientes me lo dicen antes de que yo diga nada, es que me dicen no, pues el Botox no sé esta vez, no sé qué, pero es que doctora he estado súper agobiada, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, o sea que muchas veces son conscientes y otras no somos tan conscientes de este global que somos, ¿no? Como personas y que todo influye en todo, ¿no? Y cuando entendemos, doctora, que hay algunos de los vídeos en los que tú hablas, bueno, el consumir azúcar, ¿cómo puede hacer que tu tratamiento dure menos? O quizás algún tipo de ejercicio también puede hacer que un tratamiento dure menos, pero bueno,
no lo entendemos mucho. Claro, ¿no? claro. A ver, el consumir azúcar realmente hace que algunos tratamientos duren menos, porque el consumir azúcar en exceso produce un envejecimiento, porque produce una glicación de las proteínas y una destrucción de lo que es la dermis de la piel, ¿no? Y tenemos más arrugas. Entonces, pues eso va a contribuir a que algún tratamiento nos dure menos. Claro, ¿qué pasa si nos comemos un día un postre, un helado, cualquier cosa? No pasa nada. La cosa es que no comamos procesados y demasiado azúcar cada día, ¿no? Entonces, al final también tenemos que ser razonables y tampoco tenemos que estar obsesionados, porque la obsesión también es malísima, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio, igual que tenemos que encontrar el equilibrio en los tratamientos y no pasarnos, pues también tenemos que encontrar el equilibrio en todo, en cómo nos cuidamos en todos los aspectos. Y la alimentación a veces es fácil obsesionarse, ¿no? Entonces, no deberíamos obsesionarnos tampoco con eso. Así es. Doctora, a mí me gusta también mucho porque cuando hablas de medicina estética, hablas de salud de la piel, de salud de cómo se ve ese paciente, que no se ve un paciente sobretratado, sino que se ve un paciente acorde a su edad, pero muy bien llevado de la mano de la medicina estética. Claro, porque también han cambiado los conceptos, ¿no? Digamos que antes quizá estábamos más con no envejecer. Bueno, sabemos que vamos a envejecer el que tenga la suerte de envejecer, porque no todos tenemos esta También suerte, es muy cierto. ¿no? Entonces yo digo que siempre queremos envejecer lo más tarde posible y lo mejor posible, ¿no? Entonces la medicina estética nos ayuda a estas dos cosas, siempre con naturalidad, que es otro concepto que, bueno, me gustaría hablar un poco del tema naturalidad, ¿no? De que no se nos vea tratadas, ¿no? O sea, lógicamente algo se tiene que ver, porque si tú dices, mira, una persona que se le ve la piel bonita, que se cuida y todo, si no se ve, pues mal vamos, ¿no? Pero que no se nos vea sobretratadas, ¿no? Y que no corresponda nuestra imagen a una edad que no tenemos tampoco, ¿no? Porque al final somos un todo, como he dicho, y nuestro cuerpo no irá en consonancia, entonces se producirá una imagen disruptiva que hará todavía que nos fijemos más en la edad que tenemos, ¿no? Doctora, hay algo también interesante, que es que en consulta tú llevas una metodología de el paso a paso con el paciente. Si hoy hacemos un tratamiento, esperemos a ver la respuesta del cuerpo a ese tratamiento y después vamos valorando. Algo que hoy por hoy es muy complicado, porque vemos que, bueno, en muchas situaciones se va como muy a saco con el paciente, a 10 jeringas de ácido hialurónico, por poner un ejemplo, ¿no? Y no es por hablar mal, pero, o sea, ¿cómo puede salir un paciente de una consulta después de 10 jeringas de ácido hialurónico en el rostro? A ver, si eres muy buen profesional, saldrá bien, pero al final no solo cuenta la técnica, también cuenta tu organismo, tiene que aceptar todo ese producto, probablemente habrá más inflamación, también hay más riesgo de que pasen cosas, ¿no? Entonces, claro, también el organismo, por ejemplo, la piel, pues tiene una capacidad de aceptar tratamientos y tiene una capacidad de regeneración, que sabes que nuestra piel, desde que una célula nace hasta que se descama, que sería todo el ciclo de cutáneo, pues dura aproximadamente unas 4 semanas. Entonces, todo lo que estemos haciendo antes de las 4 semanas o de las 3-4 semanas es estresar a esta piel también. Entonces, pues hay que valorar también los resultados de tratamientos anteriores. Yo siempre explico que un poco dividimos la cara por tercios para hacer los diagnósticos, y que cada tercio influye en el tratamiento, en el tercio inferior y en el tercio superior. Entonces, si nosotros estamos tratando, por ejemplo, un tercio superior con neuromoduladores, pues nos va a influir en el tercio medio. Entonces, claro, si lo tratamos a la vez, a lo mejor pues tenemos que utilizar más producto. Si esperamos el resultado del tratamiento con neuromoduladores, luego hacemos el tratamiento del tercio medio, del tercio inferior, o bien con estimuladores de colágeno, o bien con relleno, quizá necesitaremos diferentes productos una vez tengamos el resultado de un tratamiento, ¿no? Por eso el ir paso a paso, pues para mí es una ventaja. También es verdad que las pacientes que yo tengo en la consulta pues quieren también un poco ir despacio, no someterse a un cambio, porque muchas veces todavía hay mucho tabú de que no quieren que se les note, ¿no? Entonces, claro, si de repente aparecen muy cambiadas, al final se te va a notar. Entonces, en mi consulta no hay estos grandes cambios de golpe, sino que es un poco paulatino, ¿no? Y así pues lo asocias mejor. Doctora, ¿cómo llevar la medicina estética también en ese proceso de envejecimiento? Que si hay algo natural en esta vida, pues es envejecer. Pero lo tenemos como satanizado, como no quiero verme vieja. No.
lo importante es verte saludable también. Claro, ¿no? lo importante es la salud, desde Sí. luego, ¿no? Pero claro, es duro cuando uno se va viendo, ahora va una arruga de más, ahora un Michelin de más, bueno, vas viendo cosas, ¿no? Lógicamente, entonces es duro. Esto te ayuda pues a suavizar estos signos pues que no son agradables, porque al final, pues por ejemplo, la pata de gallo, pues hay muchas jovencitas que tienen pata de gallo, Sí. no es un signo, es una arruga, pero no es una arruga negativa, Claro. ¿no? Ahora, las arrugas del código de barras, no hay nadie joven que tenga arrugas del código Con de barras, barras. entonces pues se convierte en un signo negativo, ¿no? Ok. Y no gusta. Bueno, la medicina estética te puede ayudar a que estos signos aparezcan más tarde, que es un poco lo que se consigue hoy en día, que es la medicina preventiva, ¿no? O sea, toda la medicina tiende a la prevención, ¿no? Es más fácil prevenir que curar, ya lo dice el refrán, Sí. ¿no? Entonces, todos los campos de la medicina están tendiendo a la prevención y la medicina estética pues también. Entonces, hay tratamientos que son más sencillos, digamos que no son tan agresivos y que puede prevenir este envejecimiento, lo puede retrasar, ¿no? Yo no diría prevenir, porque prevenir no lo prevenimos, No lo sino que prevenimos. vamos a envejecer sí o sí, pero que envejezamos más lento y que la piel tenga que Un tenga soporte salud también, y sí. tenga un soporte, efectivamente. Y luego también que esta piel, muchas veces cuando una paciente viene a la consulta y a lo mejor viene por el envejecimiento, pero resulta que tiene un problema en la piel, pues puede tener rosácea, puede tener acné, puede tener las manchas de que le han salido del sol, o sea que tenemos que buscar el aspecto saludable de la piel porque pues un poco lo que antes se hacía más, que era pues más rellenar y esto pues no contribuye a un resultado natural, que no quiere decir que no tengamos que rellenar a veces, porque el envejecimiento se caracteriza también por la atrofia tanto del hueso como de los paquetes grasos, como del subcutáneo de la piel, ¿no? Y esto pues lo podemos contrarrestar con rellenos de ácido hialurónico, pero no podemos hacerlo todo rellenando, tenemos que tender un poco a la medicina regenerativa, que el ácido hialurónico también regenera, ¿eh? O sea, que no es que Doctora, no sea regenerativo. es interesante, doctora. ¿Y cómo o dónde está ese punto que yo creo que es muy interesante y que, bueno, la experiencia también se lo ha dado, de hacerle entender al paciente de hasta dónde es un tratamiento bien llevado y dónde está esa línea roja de, hey, por aquí no es el camino? Ya. A ver, la línea roja es muy complicada, ¿eh? Sí. Hoy precisamente me decía una paciente, me lo explicaba muy bien. Me decía, es que yo a los 2 días me veía tal como era hace 10 años y claro, te apetece seguir poniéndote cosas, pero Claro. más no siempre es mejor. Pero el cerebro te hace esta jugarreta. Si un Esa tratamiento, dopamina. claro, si un tratamiento está bien hecho, Sí. como tú te ves un poco como eras antes, enseguida te acostumbras Sí. y dices, bueno, pues ¿y Quiero si me más. pongo un poco más de esto? ¿Y si me pongo un poco más de lo otro? Y entonces tiene que ser también el profesional el que aconseje a la paciente y la paciente te haga caso, porque a veces no te hacen caso, también, de que hasta aquí hemos llegado y más ya no es mejor, porque ese es otro tema, el tema de la naturalidad, que la naturalidad del paciente a lo mejor no es la que yo pienso. Claro. Y tienes que llegar en una primera visita a un entente clarísimo de hasta dónde podemos llegar con la medicina estética y dónde no nos podemos pasar también, ¿no? Y yo creo que ahí es donde es tan importante el criterio de un especialista, ¿sabes? sí. Que esa mirada crítica de saber hasta dónde ya no podemos. Y yo sé, doctora, que tú en tu consulta eres clara también y realmente es algo que el paciente posteriormente lo agradece. Quizás en el momento no lo entiende, Ya. pero posteriormente agradece que un especialista sea honesto, sincero, que no vaya por, bueno, ven que yo te hago más tratamiento, que al final sería Claro. como más interesante para la clínica, Claro, ¿no? claro, sí, sí. Pero Bueno, ahí está, porque sí. al final no tenemos que olvidar que esto es medicina y bueno, tenemos que ser honestos, por supuesto, ¿no? Pero como tiene, es verdad, una cierta parte de mercantilismo, las clínicas y todo esto, pues hay que ser honesto y no hacer más tratamientos de los que toca, ¿no? Porque si te dejaras llevar por lo que te pide el paciente, harías muchos más de los que toca, porque los pacientes son muy demandantes y también se piensan que con la medicina estética van a conseguir cosas que a lo mejor tú tienes que decir, a ver, mira, con medicina estética esto no se puede conseguir, aquí tenemos que pasar a la cirugía ya, porque la cirugía pues soluciona cosas que no te soluciona la medicina estética y tener esta línea bien clara pues también es importante. Y doctora, para terminar, yo sé que este es un punto muy importante y es esa primera visita,
que el especialista tenga el momento de escuchar al paciente, de analizarlo. Y hay algo que me encanta y es que usted tiene la oportunidad también de preguntar al paciente cómo se ve para poder entender esa visión que tiene el paciente, porque es muy cierto que hay una visión en la del paciente y la visión que tiene el especialista, sí, sí. ¿no? Sí, a ver, la primera visita yo creo que es la visita más importante, Sí. porque independientemente de que tengamos buena técnica, mucho conocimiento de la anatomía, que es imprescindible y tal, la primera visita es súper importante porque primero tenemos que conocer los antecedentes médicos de la persona, porque no deja de ser un tratamiento médico que a veces está contraindicado con Claro. algunas cosas que puede tener el paciente, ¿no? Tenemos que también conocer las expectativas del paciente, como tú muy bien decías, ¿no? Entender qué es lo que quiere y poder explicarle también nosotros cómo es cada tratamiento, la anatomía, de dónde viene el envejecimiento, para que entiendan por qué vamos a hacer ese procedimiento y no vamos a hacer otro, que no vamos a hacer las cosas al tuntún, ¿no? También hacer también un planning de tratamientos, de cómo podemos hacer los tratamientos, el orden, qué vamos a conseguir con cada tratamiento y ajustarnos nosotros a las expectativas del paciente o rebajárselas en el Claro. caso de que sean muy altas, ¿no? Porque a mí el otro día me vino una paciente ya de una edad con una foto, me dijo, mira, yo puedo conseguir esto, y era una foto con un filtro tan brutal que parecía un dibujo. Claro. Entonces yo digo, claro, es que esto no se puede conseguir ni con cirugía. Claro. Entonces, claro, yo tengo que decir, irreal, tú claro. no vas a quedar contenta conmigo porque yo no puedo conseguir eso. Entonces, es irreal. Y claro, estas expectativas, pues tenemos que saber distinguirlas en la primera visita, porque si no, la paciente va a salir frustrada y nosotros también. Claro que Entonces, sí. pues claro, es muy importante la primera visita. Es la visita a la que yo dedico más tiempo, la primera visita. Esto es importante, doctora. Siempre es un placer hablar contigo, entender la medicina estética desde la parte humana más cercana, más crítica también como especialista, entender que decir que no también en el fondo es ganancia para el paciente. No, por supuesto. Y Sí. el paciente siempre te lo agradece. A veces tarda, ¿eh? Sí, Porque a en veces entenderlo. tarda un tiempo y luego te dice, ay, doctora, menos mal Que que no le- me hizo usted ya, caso. Y yo ya. digo, ya, menos mal, menos mal. Ahí está la Pero diferencia. bueno, Doctora, muy siempre es bien. un honor hablar contigo, Igualmente. aprender de ti. Muchísimas gracias. Y nosotros ya volvemos también con mucho más. Muchas gracias. Vivimos en una época donde la medicina estética está cambiando radicalmente. En antaño se hablaba de una medicina estética de relleno, de transformación, en la que la cara del paciente llegaba a estar en este término conocido como overfill, un paciente sobretratado. Sin embargo, hoy por hoy la tendencia de la medicina estética vuelve a ese origen principal, regenerar, prevenir y sobre todo crear ese aspecto de naturalidad y que un paciente se vea saludable a través de la medicina estética. Para hablar de esta área tan maravillosa, hoy tenemos el lujo de contar con la visita del doctor Jaime Rodríguez, quien viene desde la ciudad de Palma de Mallorca a acompañarnos aquí. Palma de Mallorca y Manacor, doctor. Sí, sí, exactamente. Sí, Cris. Encantado de estar aquí, lo primero de todo. Y eso sí, vengo de Mallorca y en Mallorca pues es donde me desarrollo a nivel profesional. Tengo una clínica llamada Clínica Mesomedic, que está ubicada, como tú acabas de decir, una está en Palma y la otra está en la zona de Manacor. Una clínica o dos clínicas con mucha referencia a nivel de medicina estética, Doc. Y es que hay que decirlo, has creado también un concepto muy interesante en tus pacientes y es el llevar de la mano la medicina estética con este concepto de naturalidad y también la salud de la piel, que un paciente se vea saludable, que se vea guapa, pero también saludable, Doc. Por supuesto que sí, Cris. Y ese argumento estoy 100% de acuerdo contigo. A día de hoy, la tendencia actual, lógicamente, va hacia esa dirección. Es decir, esto que se hacía anteriormente de sobretratar a pacientes, de, como acabas de decir, pillow face, pues prácticamente esto es el pasado. Y a día de hoy, lógicamente, tenemos que enfocarnos en esos resultados que realcen la belleza natural de nuestros pacientes, creando equilibrios, creando armonías. Y esta es la tendencia actual, por supuesto que sí. Doctor, y además es parte de esa filosofía que tú llevas adelante, porque a través de tu Instagram, de todos esos casos que vas llevando adelante, siempre vemos cómo logras llevar esa armonía en el paciente, pacientes de diferentes edades, pero que siempre se ve
la naturalidad? O sea, si ves a un paciente, realmente te costaría saber si se ha hecho realmente un tratamiento de medicina estética, doctor. Por supuesto que sí. Yo creo que a día de hoy, como he comentado, la tendencia no es a que se noten los resultados, ni muchísimo menos, es a que se perciba una buena cara, se perciba un tratamiento como tal en la mínima expresión, pero que el paciente se sienta lógicamente satisfecho, saludable, y hacia ahí va la dirección de lo que hemos intentado hacer desde hace muchísimo tiempo. Realmente esos son los tratamientos más complicados, doctor. Sí, tal cual. O sea, yo creo que si logras que el paciente se sienta mejor, que perciba el resultado, pero que no note que lleva realizado ningún tratamiento, pues yo creo que ahí está la clave del éxito en cuanto a encontrar ese equilibrio y esa naturalidad. Hoy, doctor Jaime, Mesomedic también representa ese equilibrio entre naturalidad, regeneración y también la elegancia en la medicina estética. ¿Cómo lo habéis logrado? Bueno, Cris, esto ha sido una labor, primero desde el punto de vista, me remonto a hace 11, 12 años, que fue cuando empezamos con el proyecto Mesomedic, y la verdad es que fue un proyecto que la verdad es que salió prácticamente de la nada, o sea, fue algo completamente inexistente, y hemos ido creando, bajo mi punto de vista, una estructura con unos cimientos sólidos desde un primer momento, porque teníamos claro desde siempre cuál era el objetivo y hacia dónde queríamos dirigir todo esto. Y al final, en función de esto, hemos ido creando toda la evolución de Clínica Mesomedic. Que sigue creciendo hoy por hoy, también con un equipo extraordinario en cada una de las clínicas también, donde el paciente también es cercano, donde el paciente no solamente viene a ser atendido a través de la medicina estética, sino de diferentes áreas. Doctor, háblanos un poco de esto. Sí, Cris. La verdad es que empecé con un proyecto, como te he comentado, hace 11 años. Fue un proyecto que empecé bajo... Era el único doctor que había en la clínica, pues era yo. Y la verdad es que fue un proyecto muy ilusionante porque coincidió justamente con el nacimiento de uno de mis hijos. Entonces, al final fue como nació mi primer hijo, al mismo tiempo nació Mesomedic, y bueno, poco a poco hemos ido evolucionando, hemos ido incorporando personal a la clínica, del cual me siento completamente orgulloso, sí, y me siento muy a gusto trabajando con ellos. A día de hoy somos 12 personas que componen la familia Mesomedic, incluyendo auxiliares, incluyendo técnicos, incluyendo otros doctores. Y la verdad, todo ha sido a base de mucho sacrificio, lógicamente, pero con un objetivo siempre claro y siempre bien definido hacia la dirección de lo que hemos conversado, que es la naturalidad y el bienestar por parte de nuestros pacientes. Hay una unidad que destaca muchísimo también en la clínica, y es esta unidad corporal, Doc, porque también entendemos que un tratamiento de medicina estética permanezca, tenga un buen resultado, también tiene que ver en cómo se alimenta el paciente, cómo se cuida el paciente. Yo creo que en esa parte estáis abordando todas las áreas, o sea, no dejáis nada al azar, sino que mantenéis al paciente a través de la medicina estética con unos resultados excelentes, pero también a través de vuestra nutricionista, sí, le enseñáis cómo tenemos que alimentarnos en este momento tan acelerado que vivimos. Acompañamos esa nutrición también con toda la aparatología extraordinaria que tenemos en la clínica. Efectivamente, Cris, sí, y es cierto. A día de hoy todo el enfoque que hacemos a nivel corporal pienso que es un enfoque multidisciplinar en el cual no solamente participamos los doctores, sino que también hemos incorporado recientemente, hace un año aproximadamente, a una nutricionista maravillosa, una persona muy bien preparada y una persona que está al día con toda la evolución nutricional, la importancia de la evolución nutricional, y todos estos puntos son, van a favor hacia lo que hemos dicho, de encontrar ese equilibrio y ese bienestar a nuestros pacientes. Intentar siempre hacer tratamientos holísticos, globales, intentando siempre abarcar y cubrir todas las necesidades que se pueden presentar en este tipo de pacientes. Ya no hablamos, doctor, de la medicina estética como el objetivo de rellenar, sino de regenerar, y esto tú también lo abordas desde observar al paciente, la calidad de la piel, si hay alguna patología como acné, rosácea, melasma, tratar también estas situaciones para también acompañarlo de un tratamiento de medicina estética. Sí, lógicamente. Es un manejo siempre a multicapas, es decir, desde la parte más profunda de los tejidos, que es el hueso, hasta la parte más superficial, que es la piel. Pensemos que hay 6 capas, y cada capa de estas que he nombrado
pues lógicamente a medida que vamos cumpliendo años, pues va sufriendo un proceso de envejecimiento, como es lógico. Por tanto, el abordaje que siempre que tenemos que intentar conseguir se basa principalmente en hacer un diagnóstico, saber y entender qué está pasando en cada una de estas capas anatómicas para poder realizar y poder plantear un tratamiento a la medida de lo que nuestro paciente necesita. Doctor, también te estás desmarcando de una forma importante y hay que decirlo, cómo tienes tiempo también impartiendo formaciones. De hecho, te tenemos en Barcelona también impartiendo formaciones el día de mañana. Sí, y también, bueno, aportando ese grano de arena a la nueva generación de médicos estéticos que se están formando hoy por hoy. Sí, tal cual. Pues la formación siempre ha sido algo que me ha apasionado, el tema de la comunicación igualmente, así que he aprovechado mi visita a Barcelona. En el día de hoy principalmente he hecho, bueno, en el día de hoy para hacer un curso de oratoria, para perfeccionar un poquito esa comunicación porque al final la comunicación es la base de cualquier cosa que hagamos y justamente lo que acabas de decir, que en el día de mañana sí que tengo una formación en el cual esperamos aproximadamente 40-50 doctores y vamos lógicamente a darles lo mejor y los mejores conocimientos para que todo lo que les podamos transmitir, pues lo pongan en práctica en su día a día. La importancia, doctor, porque usualmente cuando ya tú eres experto, especialista en algo, mucha gente quiere quedarse como con el conocimiento, ¿no? Esto ya yo lo aprendí, ya lo domino y no quiero compartirlo con más nadie, pero ¿cuál es la importancia, doctor, también de que tú como médico estético puedas enseñarle a otros también las diferentes técnicas que has aprendido a lo largo de los años? Bueno, yo pienso que aquí hay que resaltar una cosa y es que yo he tenido la suerte a lo largo de mi vida de rodearme de grandes profesores, de los cuales he aprendido muchísimo, no solamente desde el punto de vista de medicina como tal, sino a ser buena persona. Sí. Y yo creo que básicamente, yo creo que todos los que han pasado un poco por el camino formativo que yo he tenido, pues si tú valoras mucho la parte humana, yo creo que tenemos que ser generosos y no tenemos que temerle en ningún momento a enseñar a la competencia, tenemos que temerle a la incompetencia. Entonces yo creo que ese tiene que ser la forma de pensar, tenemos que ser humildes y tenemos que ser absolutamente generosos como fueron conmigo. Entonces yo intento extrapolarlo a todo esto que hacemos. Doctor, ¿algún caso de alguna paciente que tú recuerdes con especial emoción que a través de la medicina estética o del acompañamiento multidisciplinar de clínicas Mesomédic, tú hayas visto un cambio maravilloso en esa paciente? Sí, bueno, se me vienen a la mente probablemente dos situaciones. Una de ellas fue una paciente que en un viaje al extranjero acudió a hacerse un tratamiento estético, no sé a qué tipo de centro, y a la paciente pues le sobrecargaron la cara con un exceso de productos de tipo ácido hialurónico. Y lo que pude detectar o lo que me pudo decir la paciente, lo que me dijo la paciente, lo primero que entró por la puerta, lo primero que me dijo fue que tenía tanto exceso de producto en la zona del pómulo que tenía una incapacidad para poder mirarse hacia abajo, es decir, para poder girar sus ojos y no veía su cuerpo de la cantidad de volumen que tenía inyectada en la zona de los pómulos. Entonces la paciente tenía lógicamente un trauma. Así que poco a poco hicimos un tratamiento de intentar revertir todo y quitar todo el exceso de producto que tenía, que presentaba nuestra paciente. Y poco a poco pues le dimos dando eso. Deshacer sí, y volver a hacer. Deshacer y volver claro. a hacer, literalmente. Claro. Entonces, esto fue una paciente que yo creo que era, bueno, de las cosas que probablemente recuerdo por el grado de emoción que sintió la paciente cuando pudo ver que su cara volvía a recuperar su forma. Y bueno, son cosas que a día de hoy lamentablemente todavía seguimos viendo, menos que antes, pero que siguen ocurriendo y que tenemos que ser conscientes de, a la hora de realizarnos un tratamiento, pues tenemos que saber a dónde tenemos que acudir. Aquí con esta pregunta me gustaría terminar, doctor, porque ciertamente el intrusismo todavía sigue presente en la medicina estética y esto es lo que hace que muchas personas tengan una mala experiencia realmente o que sea lo que le ha pasado a tu paciente, que un tratamiento que lo has hecho porque querías mejorar alguna parte de ti termine convirtiéndose en un complejo aún mayor. ¿Qué le podremos decir a esos pacientes a la hora de pensar, de valorar a un especialista?
¿Qué sería lo más importante, Doc? Bueno, yo creo que lo más importante, yo creo que cada vez la gente es más consciente de todo esto y lamentablemente todavía siguen ocurriendo casos de, vamos, de pacientes que han sido maltratados y pensar una cosa, detrás de todos los tratamientos que hacemos hay una formación médica muy, muy profunda, no solamente en cuanto a técnicas, sino en anatomía. Y inyectar un paciente lo puede hacer cualquiera, pero es que hay muchos detalles que se tienen que tener en cuenta a la hora de inyectar. El buen gusto, conocer la característica de los productos que estamos inyectando, saber cómo se va a comportar ese producto cuando entre en contacto con la piel de nuestro paciente. Y hay mucha serie de variables que influyen a la hora de intentar conseguir esos resultados óptimos. Entonces yo creo que el mejor mensaje es intentar acudir a médicos especialistas que tengan una formación como tal muy, muy clara y muy establecida, y de esa manera, pues lógicamente se van a minimizar las posibilidades de que tengamos problemas y efectos adversos, que pueden ocurrir lógicamente, pero lo importante es saber solventarlos en caso tal de que estos aparezcan. Doctor, en breves instantes, en Mesomedic seguimos creciendo. Efectivamente, Cris, tenemos una sorpresa, si cruzo los dedos, que yo creo que será para final de verano. Y eso, y como tú lo acabas de decir, efectivamente, Mesomedic sigue creciendo. Te lo cuento aquí como novedad. La clínica de Palma la mudamos muy cerquita de donde está, literalmente a 100 metros. Y vamos a pasar estamos creando una clínica muy bonita con unos espacios, la verdad es que fantásticos. La distribución va a ser muchísimo mejor y bueno, y todo esto creo que va a traer consigo una serie de novedades, Sí. siempre intentando estar en la vanguardia de todas las cosas que van saliendo y de todos los tratamientos, lógicamente, más demandados por parte de nuestros pacientes. Formación, innovación y luego calidad humana. Eso es maravilloso, doctor. Qué gusto haberte tenido con nosotros en Barcelona y realmente orgullosos de que en Mesomedic sigáis creciendo a pasos agigantados y estamos seguros que esta nueva expansión, wow, será un antes y un después en la isla. Sí, bueno, esperemos que así sea, Cris, pero siempre con los pies en la tierra y con mucha humildad, que yo creo que eso es lo principal. Gracias, doctor. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima.